Hola a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Distinto. Estoy muy feliz porque el día de hoy tenemos un capítulo muy especial por delante con un invitado muy especial. Ya vamos a hablar un poquito del tema, pero antes de continuar con todo, quiero honrar la vida de mi mentor, de mi pastor, de una figura para mí muy importante. Entonces, pastor, bienvenido. Bienvenido al podcast. Hola Mateo, ¿cómo estás, papá? Espero que estés muy bien. Estoy contento por ver lo que estás haciendo y los adelantos que has tenido en este propósito de tu vida. Sí, así es, entonces estamos muy felices. Se viene un capítulo muy lindo. Hemos estado hablando sobre, los últimos capítulos sobre la iglesia en la familia, Mm. la iglesia en la sociedad, sobre, sobre que la iglesia es más que un edificio, somos nosotros. Hay un último tema, los cuales no hemos hablado, que me gustaría a mí poder cerrar y que lo reservé para poder hablar contigo, pastor. Entonces, hoy vamos a hablar sobre llamado y ministerio. Pero no sé si antes de empezar, nos introducimos un poquito a qué es el llamado de parte de Dios. Entonces, pastor, ¿tú cómo definirías qué es un llamado de parte de Dios? ¿Qué significa tener un llamado de Dios? Bueno, debo aclarar primeramente que vamos a hablar de misterios. Vamos a hablar de misterios. Llevo años tratando de entender por qué Dios me llamó y no lo entiendo. No entiendo por qué me escogió a mí. No da muchas pautas, ¿no? Es un misterio. Y así cuando ves a muchos otros. Así que vamos a hablar de misterios. La primera cosa que tengo que decir que es el llamado un misterio. Un misterio porque involucra una gran cantidad de factores que por más que los hombres quisiéramos ponerle una dinámica, no la encontramos. No encontramos esa dinámica. O por lo menos un protocolo. Si quisiera yo hablar acerca del llamado, ¿qué es un llamado? Es una asignación de parte de Dios. Es una asignación a una tarea, es una delegación a un propósito que tiene que ver no con uno, sino con los demás. Realmente el llamado que hace Dios no es un llamado solamente para uno. El llamado es una elección que debes asumir que hace Dios a tu vida para servirle a Él, y la única forma de servirle a Él es sirviéndole a los hombres a través de ese llamado. Así que el llamado podríamos definirlo de muchas maneras, pero creo que es en otras religiones lo llaman como la vocación. Eh, por ejemplo, vámonos al Antiguo Testamento. No podía cualquiera ser un sacerdote, solamente tenían que ser los que salieron del lomo de Leví, una de las 12 tribus de Israel. Solamente los levitas, los hijos de Leví, podían ser sacerdotes. O en el caso más allá, y yéndonos un poquito más allá, antes de todo lo que sucedió con Jacob, digámoslo desde el tiempo de Moisés, todos los de descendencia arónica, o los hijos de Aarón, o la familia de Aarón, eran los sacerdotes, y eran solamente ellos. Así que a ellos nacían y ya eran sacerdotes, nacían y ya hacían parte ah, de una familia sacerdotal, ya tenían que cumplir con las funciones sacerdotales. Y si hubiese alguien de cualquier otra tribu que quisiera ser sacerdote, no podría hacerlo porque no era de casta sacerdotal por herencia, por causa de lo que era una tribu. Entonces, hoy en día ya no es así. Ahora Jesús dice que todos somos reyes y sacerdotes, pero aún así hay una designación, hay una escogencia de parte de Dios que es un misterio que le llamamos el llamado o los llamados o el llamado. En algunas religiones, como en el caso del catolicismo, cualquiera puede ser el que se introduce, y actualmente hay una crisis. Hace varios años atrás, décadas, vengo escuchando de la crisis de falta de vocación. O sea, no hay vocación para ser sacerdote, para ser cura, para ser un párroco. No hay vocación. Faltan más hombres en los seminarios y más mujeres en los monasterios para formarse como monjas. Lo hablé hace poco en Ecuador, en Quito, Ecuador, en un lugar donde estuvimos, y tuve la oportunidad de conversar con la directora de ese lugar donde se hizo el encuentro de matrimonios. Un lugar bellísimo que es católico, de unas hermanas de una denominación francesa, y hablé con la hermana que era de Medellín, y me encantó encontrar una paisa, una paisana, una colombiana, y verla, y fue muy grato, y conversamos, y entonces ella me reconoció que la crisis a nivel de Latinoamérica es mucho más evidente, sobre todo en Brasil. ¿De qué cuál crisis me hablas? De gente que quiera aceptar, entre comillas, el llamado,
porque ya no es Dios quien hace una elección, sino es tu hermano decidió ser médico, tu otro hermano decidió ser militar, oficial del ejército, tu hermana decidió ser odontóloga y tú elegiste ser monja o ser cura o ser sacerdote y hacer una carrera como sacerdote. Ujú. Así que eso fue más una vocación que se abandona. El que es llamado bíblicamente no abandona porque el llamado es Claro, irreversible, sí. no hay cómo escapar al llamado. Y yo lo intenté. He aquí uno que no quería ser pastor y quise evadir y aún habiendo hecho una labor como pastor, soportar ciertas cosas y no querer seguir ejerciendo el llamado. Vemos, por ejemplo, el caso de Jeremías, el profeta llorón, Llorón. que en un momento determinado dice, no volveré a predicar tu palabra ni a dar palabra en tu nombre, porque entre más predico de ti, más enemigos me gano, más intentan acusarme en falso, más intentan matarme, piden precio por mi cabeza, no saben cómo matarme, y me he dado cuenta que cuando me quieren matar, tú me has defendido, y entonces después aparece esa declaración tan impresionante de Jeremías Sí, diciendo, el fuego. lo siento, este fuego no lo puedo contener, Señor, tendré que, así muera, predicaré tu palabra Ajá. hasta mi muerte, porque esta pasión por ti es Sí, el fuego. imposible sostener. Entonces, cuando hablamos del llamado, yo creería que no vengo acá a tratar de decirle a la gente, sí, yo sé que es un llamado. Puedo hablarte de los protocolos o las marcas de uno que es llamado, pero en esencia el llamado, ¿cómo proviene? Voy a decirlo de esa manera, un Ujú. capricho de Dios. Se le ocurrió y le dio la gana llamar a ciertas personas. Así A es. eso me refiero. No, y llamarlas para servirle. Ahora, hay lo que dice Jeremías, lo dice muy específicamente, ¿no? Que dice, hay una versión que dice así, ¿no? El fuego de tu llamado me consume. Otra que Sí, dice, el fuego de tu palabra me consume. Hay otro que dice que se metió en mis huesos y así van es. variando las versiones, pero a lo que yo voy y lo que dice, lo que quiero rescatar de las palabras de Jeremías es que te va a consumir. O sea, el llamado dice algo que te va a consumir. Va a consumir tu vida, va a consumir tu forma de pensar. Y hay mucha gente que lo lleva entonces al extremo y cree que porque el llamado y el fuego te consume significa que no puedes tener otra vocación, que es algo que es una discusión muy grande que hay entre ciertas personas. Hay otra gente que dice que como te consume, entonces si tú estás casado, tu esposa también tiene que ser pastora, o si tu esposa es Ah, ok, pastora, pues ok, tiene que ser ok. Sí. pastor. Entonces hay gente que quiere hablar de que con ese que te consume la vida. Y Jeremías no hablaba de su vida, hablaba de sus huesos. Consume tu forma de ser, consume tu forma de vivir, Pero ¿no? sí, sí debo decir algunas cosas. Ujú. Sí debo decir algunas cosas. Acabas de mencionar algo que pues no creí que lo fuéramos a tocar, pero sí. Ah, con respecto, por ejemplo, al llamado, o sea, hay una tendencia en la iglesia desde hace mucho tiempo. La Biblia dice que el que quiera ser obispo, el que quiera aceptar el llamado, tiene que ser marido de una sola mujer. Habla de que es conveniente que el que está llamado sea que esté casado y tenga una esposa, pero nunca dice que esa esposa tiene que ser otra escogida, otra llamada para complementar el asunto, porque se han dado muchos inconvenientes. Yo puedo ser un pastor y soy el llamado y no por eso mi esposa es llamada pastora. Ahí empezamos a hablar de cuáles son los dones de gobierno. Por ejemplo, hace unos años atrás, más de una década, 15 años tal vez, empezó algo en las iglesias cristianas en Latinoamérica que tenía que ver, creo que también vino de Estados Unidos, con lo que eran las iglesias apostólicas y proféticas. Entonces empezó el mover apostólico y profético. Entonces, ¿qué es el mover apostólico y profético? Consiste en que las iglesias tienen una misión basada en el don del apóstol y que está secundado por el poder del profeta. Entonces, hoy en día Dios está hablando de que entonces me di cuenta que era una moda, ya se acabó, fue una moda, que debo decirlo así, podría meterme en problemas si alguien me está escuchando acá y no le parece, pero lo he visto, ya sea, entonces veíamos iglesias donde había un pastor y su esposa la pastora. Se metieron en este asunto de entrar en lo profético, en lo apostólico y lo profético, entonces él se autodenominó profeta y la denominó a ella, perdón, él se autodenominó apóstol, porque supuestamente el apóstol tiene más envergadura, el hombre es el Ujú. apóstol, y todas las esposas eran las profetas, y le cambiaron los nombres a las iglesias. Iglesia apostólica y profética, fulana de tal, y el apóstol, que era pastor, ahora soy el apóstol, y la esposa que era la pastora, ahora es la profeta. Y entonces, Dios mío, o sea, ¿cómo haces tú para profetizar cuando no eres profeta?
Tenemos el don de profecía y fuimos llamados a que todos podemos profetizar, todos, pero eso nos hace profeta de oficio. Debes entender cuáles son las 5 clases de llamado. O no las 5 clases de llamado, perdón. No borran eso del cassette. Los dones del Espíritu Santo. Los dones de gobierno de Jesucristo, que son los 5 tipos de ministerio, que ese es otro problema, ¿verdad? Entonces vemos a la gente de alabanza, especialmente pasó mucho en muchas Sí, iglesias sí. durante mucho tiempo. Yo Se lo soy del inventaban, ministerio de un alabanza y soy sexto. intocable. Es decir, no existe el ministerio de alabanza. Yo soy del ministerio de intercesión. No existe el ministerio de intercesión. Todos somos intercesores y todos somos adoradores. Es más una forma en cómo expresamos nuestra espiritualidad, es un estilo. Entonces yo soy del ministerio de ujieres. No existe el ministerio. La palabra ministerio significa servicio, pero la palabra, dice la Biblia claramente, y Dios dio dones a los hombres. La palabra dones en la Biblia tiene dos características, como en todo, especialmente en el griego. Está el doma y está el carisma. Son dos palabras que quieren decir lo mismo. El idioma griego es más rico que el idioma español y el idioma griego utiliza la raíz adecuada. Entonces, en el idioma, cuando la traducen al español, dice, y Dios dio dones a los hombres, debería decir, y Dios dio doumas a los hombres, porque douma es que el regalo es el hombre mismo, que a los hombres Dios les dio otros hombres como regalo, y son aquellos que son llamados, y esa es la apertura, no carisma, que el carisma tiene que ver más con el carisma o con ciertas facultades. Entonces puedes ver a mucha gente con mucho carisma diciendo que son influencers y pueden ser muy buenos speakers, pero no tener un llamado por vocación de douma, que significa específicamente ese escogido. Un ¿Qué es lo regalo que, al cuerpo qué es de lo que Cristo. dice ahí? Un regalo al cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros y los pastores. Y hay que entender estos 5 ministerios, no hay más ministerios. Es un error teológico llamar ministerio a la alabanza. Así se molesten los que se molesten, ¿verdad? Y lo peor es que se molestan y nunca estudiaron teología. Y se molestan. No hay el ministerio de alabanza, no hay el ministerio de camarógrafo, no hay el ministerio de lavabaños. Es un servicio que tiene que ver con otras cosas. Así que quiero dejar eso claro. Entonces, también encontré que en las iglesias decían, ¿dónde está el pastor? Y la pastora. Entonces la pastora también se le atribuían funciones, pero hay que ver cuáles son las características del llamado. ¿Cuáles son los protocolos del llamado que son antes de las características? ¿O qué cosas nutren al llamado? Porque hay hoy en día mucha gente autollamándose. Hay mucha gente que dividió iglesias porque creyó que podría hacerlo mejor que el pastor y después fracasaron de una manera truculenta predicando mejor que el pastor. O sea, supongamos que tienen más capacidad de predicar que el pastor, tienen mejor conceptos administrativos, tienen mucho más carisma. Y cuando iniciaron su iglesia empezó, pero empezó muerta porque no tenía llamado. En cambio, ese pastor que no predica bien, ese pastor que no tiene muchos conceptos administrativos, ese pastor que de pronto no es un hombre empático ni con mucho carisma, levanta la mano y se llena la iglesia. ¿Por qué? Ahí está el misterio. Ahí está el misterio. Cuando eres un llamado, Dios hace cosas que uno ni se explica. Yo mismo digo, ¿qué pasó acá? Yo esto no lo planeé. Entonces veo que es la consecuencia de mi llamado, que Dios me lo deja ver como Él me respalda. Entonces ahí es cuando adquiere esa humildad de decir, no se trata de mí, se trata de lo que Dios escogió, porque soy de lo más peorcito de la tierra, para que nadie se gloríe. Y Dios es el que hace la obra a través mío. Entonces que nunca se me olvide, que jamás se me olvide, que yo no soy para mí. Yo soy de Dios para los hombres. Ese es el gran conflicto que muchos no entienden y se autodenominan llamados. Entonces, muchas veces cuando he visto pastores que han tenido la circunstancia tan adversa de que se separaron, pasaron por un divorcio, entonces inmediatamente la pastora empieza a predicar y la pastora aprendió un oficio, pero no es la llamada. Eso no quiere decir que a veces Dios no respalde su palabra más que al llamado mismo, pero hay gente que lo hace de corazón, creyéndose llamados. Pero hay un protocolo. Para mí el protocolo del llamado, no hay mejor protocolo que el protocolo de un auténtico profeta. Cuando un profeta te dice, y tú
por esto, Dios dijo esto, y vas a hacer el llamado a esto. Entonces, la verdad, las características de tu llamado siempre también se va a evidenciar en fruto. Sí, es muy bien dicho. Bueno, hay ciertas cosas que quiero rescatar. Te hice una analogía súper, un ejemplo que me encantó muchísimo, ¿no? Tú hablabas de que puede que haya una persona más carismática, puede que haya una persona que sea más empática, puede que predique mejor, tal vez, puede que esta sea físicamente más atractivo, puede que, no sé, todas las cosas que uno pueda agendar o colocarle a la persona en cuestión, pero no tiene llamado. Se mueve en el carisma que tú decías ahorita, Ujú, pero no se mueve en el ujú. dogma. Entonces yo creo que el carisma complace el corazón de la gente, pero el llamado mueve el corazón de Jesús. Sí, es algo así, pero no que, pero obviamente Dios involucra todas tus capacidades de tu personalidad dentro del llamado. Así Entonces es. vemos a hombres, mira, yo conozco pastores que admiro mucho por la dimensión y el alcance de la obra de su llamado, de su asignación, de su capacidad. Y cuando lo escucho, no es un gran predicador, no es un gran maestro de la palabra, pero es un hombre de amor y de mucha unción y Dios lo usa y es como algunos evangelistas. Ujú. Yo he tratado de evangelizar y no logro lo que otros diciendo, yo hago algo muy elaborado, me ideo algo muy elaborado y muy brillante para evangelizar. Sí. Y hay gente que sencillamente nunca. Súper sencillo el mensaje de algunos. Entonces otros son súper sencillos y cuando me doy cuenta, Dios mío, yo no logré lo que con tanto esfuerzo y con tanta preparación, lo que en media hora hizo de improvisación y cómo lo respalda el llamado del evangelista. La gente corre a él a decir, sí, acepto a Jesús. Entonces pasa, como me pasó en una ocasión, que una señora eh, le presentó a mi tío, un tío que es pastor, mi tío le enseña una cuestión muy sencilla. Ella viene y dice, yo quiero a Jesús. Y yo le había hablado ya 5 veces. Le había dedicado mucho tiempo y no había logrado lo que mi tío logró en un momento. Tiene una vocación mucho más evangelística que la mía. Entonces, el fruto, la calidad, el tipo de llamamiento, o más bien el tipo de ministerio dentro del llamamiento para equipar la iglesia, lo tenía él ahí. Entonces, por eso mucha gente está hablando de las iglesias ah, con mucho, que tienen ah, evangelistas, Ujú. tienen pastores, porque los pastores nos llaman pastores a todos, pero regularmente a veces los pastores eran en las iglesias. ¿Cómo así? Los pastores huelen a oveja. El apóstol dirige a los pastores. Decía Kevin Leal una vez en una enseñanza que me pareció extraordinaria, te voy a decir cuál es la herramienta más importante de un apóstol. ¿Cuál es la herramienta más importante? Y de pronto mostró su dedo índice, así. Porque él tiene una habilidad especialmente para decir quién, qué y cómo y cuándo. Tú, tú. Es un coach de un equipo, un apóstol. Articula y activa a gente para que hagan cosas, pero él tiene la habilidad de ver en dónde van a funcionar y cómo van a funcionar. Entonces, eso habla mucho. El evangelista el pastor tiene otra característica, el profeta tiene otra característica dentro de lo que son los dones de gobierno de Jesucristo. Así se llama, dones de gobierno de Jesucristo. Y él ya empezó a determinar cómo iba a funcionar la iglesia y lo establece claramente. Así es. De hecho, bueno, hay una cosa muy interesante es que también parece que incluso dentro de los mismos ministerios, tú mismo lo decías, Dios usa tus talentos y también usa tu personalidad, ¿no? Uno ve en muchos casos de figuras bíblicas históricas que Dios usa la personalidad de ellos. A veces los usa por su personalidad, a veces los usa por encima de su personalidad. Por ejemplo, uno ve el caso de Juan el Bautista. Un bautista bíblicamente parece que fue un ermitaño, ¿no? El hombre vivía en el desierto, la Biblia habla de que él comía langostas, si no estoy mal. Es un hombre que estaba solo, sin embargo, de alguna manera, dentro de ser un ermitaño en el desierto que se dedicaba a bautizar, logró tener legiones de discípulos, y incluso discípulos de él que luego fueron a seguir a Jesús y pues a Sí, ser sí parte del es, equipo de así es, Jesús. así es. Entonces, aún por encima de la personalidad o de que pareciera que tuviera este impulso de aislarse, Dios lo seguía utilizando para discipular igual. Mm. Ahora, también él estaba llamado a hacerlo, ¿no? Porque él le decía de que él estaba preparando el camino para el Mesías. Entonces, esa es una forma también que me gusta mucho ver a mí, los que tenemos el privilegio de ser llamados por Dios. Nosotros somos los que le preparamos el camino
Somos que preparamos el camino al Mesías, le preparamos el camino a Jesús. Sabemos que Jesús un día va a volver y tenemos la responsabilidad o el privilegio, diría yo, de construir un cuerpo, una iglesia que esté preparado para recibirle. Porque sí tengo en mente que un día va a volver. Ahora, quiero volver a lo que hablábamos antes. Y esto, en caso de que tú no sientas un llamado de parte de Dios, no quiero que pienses que este capítulo no es para ti, porque hay cosas que tu relación con Dios, hay cosas que la forma como Dios te use te va a llevar mucho más lejos que el carisma que tú puedas tener. Te va a llevar mucho más lejos que las habilidades y que los talentos que tú puedas tener. Porque simplemente la gracia y el favor de Dios tienen más alcance que uno y que los talentos de uno. Creo que no hay mejor forma de decirlo. Entonces, al que tú no sientas que tienes un llamado, quiero que apliques este consejo a tu vida. Aún por encima de mis talentos está el favor y la gracia de Dios. Hay cosas que tal vez tú sientas que no vas a poder alcanzar, un trabajo que tú sientas que tú no vas a poder llegar hasta allá, una carrera universitaria, una situación. Ten en mente que por encima de tus capacidades está la obra, el favor y la gracia de Dios. Ahora yo quiero continuar algo que me gusta también hablar muchísimo sobre todo este tema. Ya hablamos del llamado, hablamos del ministerio, pero yo considero que dentro, tú como lo dijiste, hay figuras dentro de cada uno y es importante, y esto es algo este tema me lo reservo para hablar únicamente contigo y creo que no voy a hablar con otra persona que no seas tú, pero esto no es un llamado, pero parece que fue una vocación. Hay ciertos mentores dentro de la Biblia que parece que ellos hacen, construyen y luego dejan a la siguiente persona. Entonces pues, vemos el ejemplo de un Elías y un Eliseo. Vemos el ejemplo de otra persona que ha dejado un legado así, un Moisés y luego un Josué. El ser mentor no es un llamado, tengo entendido, porque no está incluido dentro de lo que dijimos. Entonces sería más como una, no sé, sería como una vocación, no sé, ¿tú cómo lo definirías? No, es que, bueno, voy a definirlo desde el coaching, ¿verdad? Dicen las escuelas de coaching lo siguiente: si tú quieres resolver algo de tu pasado, busca un terapeuta, busca un psicólogo, incluso un pastor que te restaure. Pero si quieres resolver algo de tu presente, tienes que buscar un mentor o un pastor o alguien que sea un consejero que te vaya guiando para el día a día. Pero si quieres es edificar un futuro, tienes que buscar un coach porque tiene otro tipo de formación y es cómo llevarte mirando tu vida y llevándote a ti a mirar cosas que no has visto hasta el punto que puedas desarrollar y encontrar la respuesta para que puedas potencializar tus capacidades y aprendas a ver oportunidades en un caso en particular. Entonces, la diferencia específicamente el mentor va mirando tus pasos y te va diciendo, vas bien, vas mal, esto es así. También podría llamarse como un consejero. El coach nunca es un consejero, pero el mentor es un consejero, porque estamos hablando de que el mentor trabaja más en tu presente, pero obviamente ese presente es tan valioso que va a determinar muchas cosas para tu futuro, ¿verdad? Bueno, Jesús hacía preguntas, la fe habla futuro. Y Jesús hacía muchas preguntas. Muchos de los diálogos con Jesús eran con preguntas para que la gente entendiera y pudiera entender hacia dónde iban. Porque Jesús siempre habla de futuro. Y aunque tu presente o tu inicio haya sido minúsculo, tu posterior estado será grande y poderoso. Entonces, siempre Dios va de menos a más. Siempre hay procesos en Dios. Y esto tiene que ver muchísimo con eso que estamos hablando de lo que es ser un mentor. Yo puedo ser un mentor para tu vida. El mentor no se impone, tú lo escoges. Tú decides, este es un mentor confiable para mí. Puedes tener más mentores, no solamente uno, porque hay mentores que tienen una experticia y otros otra. Unos tienen Buenísimo. un conocimiento en alguna cosa. Entonces yo por lo menos, mi mentor es mi pastor, además, pero también es mi consejero, pero yo tengo en otras áreas otros mentores a los que puedo acudir de pronto a veces incluso de una manera particular por alguna razón. Así que eso hay que tenerlo claro con respecto a lo que es una mentoría. Pero el mentor como tal, o el consejero, o el coach, no son un ministerio ni son un llamado. Sí. Simplemente, evidentemente, por mi experiencia. Y si soy un hombre de gobierno o que presido, inmediatamente, el solo hecho de dar un discipulado me convierte en un mentor de mi gente, de las que yo Mm, escogí, de las que quisieron caminar conmigo. Así que todos somos llamados a ejercer influencia sobre alguien. El gran problema, ese es el otro problema de la iglesia, escúchame bien.
que muchos pastores creen que porque tienen resuelto el asunto del llamado, ya lo saben y lo pueden todo. Entonces dejan de estudiar liderazgo. ¿Qué es estudiar liderazgo? Tener la sabiduría de administrar los recursos que Dios pone en tu mano para hacer el ministerio. Influenciarlos para que todo funcione, para lograr el objetivo de ganar almas, restaurar gente y hacer que el reino crezca en cuanto a lo que es la gente, los principios, los valores y aún que las naciones cambien a causa de que hay el nacimiento de Cristo en la vida de muchos y que los lleva a efectivamente sin problema a cambiar sus vidas y vivir bajo principios y valores. Y entonces se supone que la sociedad cambia, porque la sociedad no lo va a cambiar un gobierno. La sociedad realmente la cambian los valores desde la casa, desde el otorgamiento que Dios le dio a la iglesia por el diseño de lo que el hombre debe ser. Así es. Así es. Muy bien dicho. Muy bien dicho. Voy a rescatar varias cosas que dijiste y quiero puntuar cada una de ellas. Muy importante. Número uno, la diferencia, ¿no?, entre lo que es el coach y el pastor. El coach tira más hacia un ambiente de liderazgo, un ambiente más de presentes, uno encuentra estas cosas tuyas. Y mucha gente tiende a confundirlo. De hecho, hoy en día uno ve coach de todo. Así no, no sé cómo utilizar la palabra Sí. correcta, algunas suenan muy feo, pero la palabra coach, si hablamos del coaching, no es enseñar, no es ser un speaker. El coaching es un proceso por medio del cual, a través de una rama intrincadísima de factores, un hombre adquiere la habilidad de llevar a otro o a otra a superar sus miedos, sus incapacidades o a mejorar su capacidad para lograr cosas que quiere. Entonces el coaching tiene una relevancia distinta que nos ha servido mucho a los pastores, sí, nos ha servido muchísimo para ser más eficaces en llevar a nuestra gente a propósitos mayores. Claro que sí, pero no, a veces la gente se confunde porque cree que coaching es un estilo de enseñanza. No, eso es un speaker. Pues hay gente que es un speaker, pero yo no puedo hacer coaching masivo. El coaching es una cosa personalizada en una oficina, en un escritorio, en una sala, de una conversación. Eso es coaching. El coaching no es ser un speaker que enseña. Ahora, la palabra coach en inglés significa entrenador. Ujú. Entonces, el coach es el que dirige o el director técnico o el entrenador de un equipo deportivo, ¿verdad? Pero se tomó el término y hablamos de coaching para un campo profesional que es extraordinario, que al principio yo no lo entendía, cuando lo entendí me sorprendí y me ha traído grandes mejoras a mi ministerio. Entonces yo soy un llamado, pero ese llamado ese llamado tiene un liderazgo que yo debo potencializar. El coaching ayuda a potencializar mi liderazgo, pero como te decía, Exacto. es el gran problema de muchos pastores. Creen que porque ya son gente que tiene llamado, van a tener un éxito en la influencia sobre la gente y no logran cometidos grandes ni poderosos. Porque es que Jesús primero fue un líder también. Él era el ungido, pero él tenía que ejercer su unción, su capacidad, su llamado. Se transformó en un liderazgo valiente, un liderazgo confrontador, un liderazgo restaurador. Así es. Brutal, por ahí empieza todo. O sea, Ujú. no me digas que eres líder, sino sabes cómo potencializar el trabajo o las habilidades del más torpe o el del más hábil, ¿verdad? El líder tiene otras facetas, o sea, lo que se está aprendiendo hoy en día de liderazgo es impresionante. De hecho, liderazgo, la definición de liderazgo es influencia. Entonces, hoy en día hay mucha gente que le llaman influencers, y cuando ves a los influencers, te das cuenta que así como algunos llaman coaching a predicar o a hacer ciertas cosas, o coaching a enseñar en vez de ser speakers, también te das cuenta que hay mucho influencer que es una vergüenza. Sí. Se llaman influencers por la cantidad de seguidores que tienen en una red social, y eso ya lo hace influencer, porque sí, influencia a mucha gente, pero ¿qué clase de influencia? Porque si la influencia es llevarte a cosas inmorales. Entonces, lo que yo le digo a la gente, ¿no? ¿Verdad? Dicen, ¿quieres aprender liderazgo? Sí. Entonces, lo primero que tienes que entender del liderazgo es que los mejores capos de la mafia fueron grandes líderes.
supieron liderazgo, entendieron el liderazgo. Tanto así que involucraron en su organización criminal a mucha gente que estaba dispuesta a servirles y los puso en ciertos lugares y los estableció y los fundamentó y los envió como Jesús también escogió a unos, los levantó, los formó y los envió. Entonces, sí, el liderazgo funciona para lo bueno y para lo malo. Sí, Así que hay gente que no tiene liderazgo queriendo hacer lo bueno porque tienen llamado, creen que ya lo tienen todo y no es así. sí es. O sea, el llamado tiene que ser líder, pero no todo líder es llamado. Exactamente. No, tener un No liderazgo. todo, o por lo menos en el caso de lo que es los ministerios, en el caso de los ministerios. Si eres llamado, si recibiste una llamada de parte de Dios a través de un profeta y hay unos protocolos, si tienes además un sentir, además Dios se te aparece y te habla, además empiezas a notar que tu vida empieza a cambiar y que empiezas a ser alguien diferente, en muchos sentidos, en tu manera de pensar, porque uno adquiere un pensamiento muy particular cuando Dios te llama, porque empiezas a ver otras cosas diferentes. Entonces, tan pronto aparezca eso, si estás confirmando un llamado, tu primer paso es prepárate para el llamado. Busca primero tu asignación, tu trayecto, para qué te quiere Dios, cuáles son los fundamentos de tu llamado y ejércete en él y entonces ese perfil valóralo. Porque a veces yo creía que mi llamado estaba constituido por fulano de tal. No, fulano de tal predica mejor que yo. No, el llamado no es predicar. Predicar lo hace cualquiera. Sí, sí hay que aprender a enseñar bien, pero el llamado tiene más bien que ver con una función para un propósito específico y un tamaño. Hay llamados para naciones, hay llamados para ciudades. Pero donde quiera lo que Dios te llamó, hazlo bien y prepárate para ello. Y prepárate de verdad bien, porque vas a tener muchos enemigos. Entonces hay gente que dice, pastor, yo quiero ser pastor, ¿dónde estudio teología? No, si no puedes estudiar teología y si no tienes llamado, de nada te sirve saber toda la teología del mundo. Entonces hay gente que nunca tuvo teología y son espectaculares pastores que conocen a Dios, porque es que a Dios no lo puedes conocer sino a través de su palabra o en intimidad con Él. Entonces, ¿cómo conocieron a Dios y cómo se prepararon Mira, los que escribieron la Biblia nunca leyeron una. Toda razón. Los que escribieron la Biblia nunca escribieron una. No había un instituto teológico. Fue relacionándose con Dios que llegaron a conocer a Dios y por esa intimidad del Espíritu Santo de sus oídos plasmaron su vivencia producto de un Dios que se quiso revelar y a través de ellos hacer algo que los llevó al conocimiento de las cosas. Así que es gracioso. Es que quiero estudiar teología porque quiero ser pastor. Bueno, la primera cosa es no un instituto teológico, sino cuánto tiempo le dedicas a leer la Biblia, cuánto amas a Dios, cuánto tiempo le inviertes a ello. Entonces yo siempre he dicho a la gente, si quieres ser bueno en algo, tienes que tener 3 factores fundamentales. Son, todo aquel que quiere ser bueno en algo tiene que dedicarle tiempo, fuerzas y dinero. Recursos. Tiempo, tu tiempo. ¿En qué gastas tu tiempo? En tal cosa. En Instagram. Tu llamado es hacer un perezoso que se la pasa viendo Instagram. Ese es tu llamado. Ese es su llamado. O sea, no, quiero ser un gran abogado. Entonces vas a conocer mucho de la cultura grecorromana, de Francia, la revolución, los derechos humanos y las leyes, cómo crecieron, cómo Roma hizo esto. Todo el fundamento. Y entonces cuando lo entiendes vas y te metes en todo el arquetipo que implica ser un abogado. Entonces te metes y buscas cuáles son las mejores facultades, te metes en eso. Entonces vale tanto, sacas plata y la buscas. Y entonces luchas por tu sueño. Si eres un llamado o lo que quieras emprender, tienes que dedicarle tiempo, fuerzas, energía y recursos y dinero. ¿Quieres ser el mejor de los delincuentes? Tiempo. Tienes que ejercitarte. ¿Cómo corro cuando robo? Cuando hago un atraco, ¿cómo corro? A ver, ¿por dónde me voy? Tienes que ejercitar tiempo. Tienes que tener un buen estado físico porque quieres ser un buen ladrón, pero estás gordo. Tienes que adelgazar para que no te coja la policía. No sé si me hago entender. Sí. No sé si tienes que aprender a mentir. Entonces también si quieres ser una persona con un muy buen llamado, entonces esa es la manera de Dios, no a la tuya. Esa es la manera de Dios. Entonces Dios dice, sé de mi corazón. Y Él que te llamó es el responsable por hacerte crecer. Pero si no lo buscas, no creces. Entonces tienes que dedicarle a Dios. Hay gente que quiere llamado y cree que solamente con un cartón de un instituto bíblico es suficiente y pasó con notas mediocres en vez de haber sido
Bueno, yo la verdad fue lo que hice, en lo que sí saqué 10 siempre fue que todos los días mi principal materia era tiempo con Dios. Mi principal tarea era tiempo con Dios, entonces leía su palabra, preguntaba, le pedía que me usara, me empecé a guardar, obedecer, creer y poner en práctica su palabra. Entonces me di cuenta que me volví un gran teólogo, porque conocí a Dios por mi relación con Él y no por lo que me enseñan en un salón de clase, que es la experiencia de otros. Así es, así es. Creo que es conocimiento igual de primera mano. No es conocimiento de primera mano porque la Biblia es el único libro que todo el que la lee con el autor presente. Entonces, una ventaja que tenemos que yo creo que es considerado que lo aprovechemos. Tú dijiste algo que me gustó mucho, dijiste que cuando tú entras a un ministerio, uno tiene que ser correspondiente y amar incluso el perfil de ese ministerio. Porque si tú vas a ser profeta, ten en mente que posiblemente vas a tener que viajar o vas a tener que decirle cosas a la gente que no le va a gustar. ¿Sí? Así como vas a decirle cosas a otros que se van a alegrar muchísimo. Si eres un pastor, tal vez vas a tener que trasnochar atendiendo a personas, vas a tener que sacarle tu tiempo a veces. Y así con cada uno de estos. Si eres evangelista, quién sabe a qué lugares tengas que ir, que tal vez no tengan la comodidad o la seguridad que amerita ir. Y yo creo que esto aplica a todo en la vida. Ama el perfil que Dios te colocó. Hoy en día pareciera que quisiéramos pervertir los propósitos y pervertir las identidades porque no amamos el perfil en el cual Dios nos colocó. Hay gente que no ama, hay hombres que no aman ser hombres. Y hay mujeres que no aman ser mujeres. Entonces, no amamos el perfil que Dios puso sobre nosotros, que el reino nos colocó, y al querer buscar otra cosa, pervertimos nuestra identidad. Creo que se aplica tanto al llamado de Dios como a todo en la vida. Si tú al menos estás llamado a algo, ama el perfil en el cual Dios te colocó. Desde tu sexo, desde tu trabajo, desde tus talentos. Permite amar eso, ese lugar en el cual Dios te puso. Eso es una cosa de lo que dijo mi pastor que quise rescatar. Y número dos, que el sustento de tu empresa, de tu proyecto, de tu llamado, de tu ministerio, no sean las mentiras y no sea tu capacidad. Y yo creo que esto es un ejemplo perfecto del favor de Dios, porque aunque tu llamado no se sustente en tus capacidades, igual si cometes un error, Él no te lo va a quitar. Ujú. O sea, eso es una Sí, muestra perfecta de decir que okay, es que esto está fuera de tus manos porque no es lo que tú hagas por ti. Y ahí es cuando lo que tú me decías, es porque tú eres un regalo al cuerpo de Cristo. exactamente. O sea, un carro a control remoto funciona como funcione. Si tiene la antenita doblada, bueno, funcionará un poco diferente, pero va a funcionar igual. Sigue siendo un regalo a la persona que quise entregar. Tenemos una función como regalos al cuerpo de Cristo, las personas que estamos llamadas. Y esto quiero llevarlo o sobreponerlo a las demás cosas también. Al ambiente donde tú estés, tu ambiente familiar, tu ambiente laboral, tu ambiente académico. Como hijo de Dios, entiende que tú eres un regalo al cuerpo de tu empresa, tú eres un regalo a tu familia, tú eres un regalo al lugar donde estás. Somos un regalo al mundo. Así como las personas llamadas somos un regalo al cuerpo de Cristo, considero que nosotros los cristianos somos un regalo al mundo para cambiar la forma como la gente ve las cosas, para cambiar la forma como la gente piensa y estamos llamados. Y creo que el llamado general, no solamente a los ministerios, sino el llamado a todos, es atraer el reino de Jesús aquí a la tierra. Y eso es, tú seas pastor, profeta, evangelista, maestro, cocinero, lo que sea, todo se define a que mi llamado está, mi propósito está en establecer el reino de Dios aquí a la tierra. Ahora, quiero hablar de una última cosa, puedo ir cerrando. Ah, Tú dijiste algo muy importante, ¿no? Que qué es lo que dice tu corazón, qué es la forma como Dios te habla en intimidad. Hay gente, y si tú eres parte de estas personas que tal vez sientes que tienes un llamado de parte de Dios, pero no estás seguro, pero no te han dicho nada, sin embargo sientes el dolor por las personas, sientes que quieres servir a la gente, y sin embargo no tienes claro todavía qué hacer, y en tu corazón está el anhelo, no sé, pastor, ¿tú qué le recomendarías a estas personas? Para estas personas que sienten que tienen un llamado de parte de Dios en su corazón, que tienen anhelo de servir, pero igual no sé, tal vez no llega una persona o un profeta directamente a decirles, no, es que tú estás llamado de parte de Dios. Bueno, mira, hay una cosa muy particular. Dios es muy sutil. Dios es un caballero. Dios no te impone las cosas, pero cuando entras en el llamado, te debes a Él. Hay algo que sucede en la Biblia y es que Dios empieza a hablarle a los profetas y a Isaías. Isaías ante, se ve sorprendido
por la forma en cómo Dios ah, busca quien quiera, quien pueda, quien desee. Y fue tan apremiante lo que Isaías pudo ver. Digámoslo, supongamos que tú ves a tu mamá angustiada porque necesita hacer algo. Es que toca hacer esto y esto y esto y esto y es importante. Y entonces dices, está bien, mamá, mírame, heme aquí, envíame a mí, yo voy. Entonces yo creo que le pasó exactamente igual a Isaías. Cuando uno dice, Señor, aquí voy. Por ejemplo, eh, ese es un ejemplo del que se ofrece. El que se ofrece porque ve la necesidad de Dios, porque ve el deseo de Dios, porque Dios necesita que alguien trabaje para su obra en la tierra, porque Dios se manifiesta a través de hombres. Mira Dios lo que hace. Dios se manifiesta a través de hombres. Entonces hay gente tan tonta que dice, yo no confío en los hombres, yo solamente confío en Dios, yo no creo en los pastores. No seas ridículo, o sea, perdóname que si esto te cae, pues sí, pues es para ti. No seas ridículo, o sea, no entiendes a Dios. Dios obra a través de hombres. Satanás hace lo mismo, Sí, pero Dios obra a través de hombres. Entonces hay un momento en el que Dios dice, te deja ver a ti su anhelo del corazón. Entonces, aquí estoy, envíame a mí. Hay otras circunstancias que son poderosas. Por ejemplo, hoy que es un día tan especial, hablando de la muerte y resurrección de Jesucristo, Jesús va cargando su cruz. Y hay gente que nunca menciona o habla de este hombre llamado Simón de Cirene. Simón de Cirene es un hombre que está viendo pasar a los que van a ser crucificados. Él está dentro del público que mira con morbo quién va a morir y los ve sufrir llevando el travesaño que se llama cruz en sus hombros y lo van azotando a Jesús, van diciéndole camina y lleva tu propio palo donde vas a ser crucificado. Y de repente Jesús ya no puede más. No puede más, cae al piso, está exhausto al punto de quedar privado por la tensión, lo están maltratando y entonces el soldado romano se da cuenta que él no puede más y coge a alguien de la multitud. ¡Hey, tú! ¿Tú? ¿Quién? Yo, sí, tú. Y ayúdale a llevar la cruz. Levántese a ver. Entonces, a veces hay circunstancias distintas a Dios que te obligan a llevar la cruz. Entonces, tú dices, entonces Simón de Cirene era un don nadie que estaba viendo ahí y cargando la cruz, después lo vemos convirtiéndose y creyendo en Jesús. total. Entonces, también yo veo a Dios diciéndome, Luis Fernando, ayúdame a cargar la cruz. Necesito salvar a muchos. Ayúdame. Camina, me ayudarías a cargarla. Necesito quien me ayude a cargar esta cruz. Yo ya la cargué un día, ahora la puedes cargar tú también conmigo. O sea, también podrías morir a lo tuyo un ratico del camino para que se cumpla un propósito que es salvar gente. Ese es el punto. O sea, a veces también yo veo que muchos auténticamente, sin tener un llamado como tal, se aceptan una invitación o se autorresponsabilizan por hacer una obra en particular y resultan haciéndola con gran eficacia sin ser llamados. Total. Igual recompensa van a tener. Por ejemplo, Pablo dice en la Biblia, dice que, Señor, mira, fulanos y sutanos están predicando. Y Pablo también dice... Apolo. Sí, y entonces dice, bueno, lo importante es que el evangelio se predique. Algunos predican, mira lo astuto que es Dios. Algunos predican por vanagloria, otros predican por plata, otros predican... Y entonces, ¿qué dices tú, Señor? Bueno, lo importante es que se sigue predicando el evangelio. Porque igual, si predica por plata... Predica por plata. O sea, perdónenme, para eso le va a sonar a mucha gente religiosa rarísimo, ¿verdad? Pero no, yo voy a predicar porque quiero, no sé, quiero un poquito de fama, quiero estar en una plataforma predicando y predica y de pronto no lo hace bien y no tiene llamado, pero dice, bueno, por lo menos este se arriesgó. ¿A cuántos he querido llamar y no he podido, que no han querido? Entonces Dios no es, y siempre recompensa al que predique, siempre recompensa al que predique y haga su obra. Buenísimo, buenísimo. Me encanta lo que dijiste de Simón de Cirene, Sí. porque, no sé, yo me imagino el hombre está entre la multitud viendo el morbo y cargando la cruz. Y yo en qué me metí, en qué diablos. Por sapo. Sí, por sapo, o sea, por sapo. O sea, mi mamá me dijo no salgas y Sí. yo aquí, bien. Sí, o sea, por sapo, sin embargo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué vienes así ensangrentado?
No, yo Ay, estaba viendo ahí que y el romano me dijo me tocó cargar la cruz de uno que decían que se ¿sabes? llamaba Jesús, pero me parece que sí es el Hijo de Dios. Total. Ahora, hay dos cosas. Fíjate, esto pasó simultáneo. Esto, se supone que es el mismo momento, o la vela en estos momentos tiene que haber sido horas. Pasan dos cosas. Simón desciende sostiene la cruz y Pedro niega a Cristo. Tú dijiste algo que me pareció espectacular, pastor, que es que una vez que él suelta la cruz, Simón tiene que haber quedado todo ensangrentado porque Jesús ya estaba azotado cuando Sí, cargaba la claro, cruz. claro, había sangre. Él fue la primera persona que se manchó de la sangre de Jesús. ¿No? Y cuando la gente, yo me imagino a Simón caminando entre la gente y este porque está sangrentado, es que se tuvo que estar, ese tenía que estar con Jesús. Ey, te volaste. O sea, o te volaste. Te volaste, tú O- ibas a ser uno de los crucificados porque estás manchado de sangre. total, Ok, te volaste. Y simultáneamente pasa que la gente cuando mira a Pedro caminar dice, tú estabas con Jesús. Porque hablas como él, no vas mal. porque hablas como él, que hablas como el Nazareno. Entonces yo creo que independientemente si tú tienes un llamado de parte de Dios o no tienes un llamado de parte de Dios, sirve. Sirve. Anímate a servir, anímate a cargar la cruz con Jesús. Y cuando lo hagas, tal vez lo que más brilla no sea tu llamado. Tal vez lo que más brilla es que la gente diga, es que él habla como Jesús. Yo reconozco que él es el Salvador, Cristo, porque él habla como él. Se mueve como él. O porque él está manchado de la sangre. Pero si digo que entre el llamado, saquemos la calidad de esto. Esto es para todo el que está escuchando esto. Que lo que más brille sea el servicio. Porque el servicio te va a mantener a flote. Tú mismo lo viste, el servicio va a tener su recompensa. Y cargar la cruz. Ve, al final todos vamos a morir un día, ¿no? O sea, de que llegamos a muertos. Eso es seguro. Yo creo que el premio está en que si llegas, llegas con la cruz o llegas sin nada. Porque de que vamos a llegar. Ujú, O sea, de que va a pasar, va a pasar. ujú. Pero tienes la opción de llegar a la muerte con las manos vacías o cargando la cruz. Y creo yo que si logramos aferrarnos a eso, vamos a poder vivir una vida cristiana y una vida en general, la cual va a glorificar el nombre de Dios y va a ser de provecho para nosotros. Ahora mira, no sé si que se está acabando el tiempo, creo ya, ¿no? No, lo Bueno, tenemos, dale, dale. ok, hablaste de Pedro y Pedro lo negó, pero Jesús les había dicho a sus discípulos, ¿están dispuestos a beber de mi misma copa? Y dijeron todos, sí. Pareciera que algunos no lo entendieron, pero cuando decía, están dispuestos a beber de mi misma copa, están dispuestos a padecer lo mismo que yo estoy y voy a padecer. Dijeron, sí. eh, Pedro dijo sí y le voló la oreja al guardia al guardia de los sacerdotes y entonces Jesús tuvo que levantar la oreja y Sí, pegársela y dije, Pedro, así no es, Pedro, fallaste, hasta tienes mala puntería porque le mandó seguramente a pegar sí, lo en mandó a el cuello, a matar. matar y resultó fue quitándole la oreja. No creo que haya sido le va a quitar la oreja y qué preciso el golpe, pero sí yo creería que Pedro, apasionado, se llenó de la prepotencia sin entender que realmente esto iba a ser difícil. Entonces, cuando ve que sí matan y están llevando y que van a juzgar a su maestro, él lo que hace es negarlo. Entonces, Jesús le dice, me negarás. Pero no es un juicio, no es un juicio. Digo, vas a empezar tu proceso de teología. Ahora sí vas a empezar tu proceso. Tuviste las clases, ahora vamos a ponerlas en práctica. Esto es para valientes y si a mí me odiaron, a ti también te van a odiar. ¿Estás dispuesto? Entonces, lo que mucha gente no sabe son los costos del ministerio, del llamado. Los costos, porque muchos creen que el llamado, han visto a muchos pastores lograr cosas insignificativas y mucho respeto y y hasta un nivel de vida, ¿verdad? Sí. Y una honra. Entonces muchos quieren ello sin saber por lo que se pasó. Me pasa mucho a mí. La gente se confunde mucho cuando me conoce porque creen que, y te va a pasar a ti, porque creen que venimos de cunas de oro, que creen que venimos de una vida llena de intelectualidad, que tuvimos los mejores colegios. Bueno, en el caso mío sí, sí tuve un muy buen colegio. No, eso sí fue increíble, toda mi vida en el mismo colegio y fue una formación extraordinaria. Así que yo sí consideraría que, que la gente ve eso y ve ciertas cosas, pero no se imaginan cuánta hambre pasaste, cuáles fueron tus luchas de fe, sabiendo que eras llamado,
predicar a un Dios que te prospera y tú aguantando hambre. Total. Y no había necesidad de tal cosa. Entonces hay gente que no vivió lo que yo viví y no tienen la fe que yo tengo porque nunca pasaron por el proceso de que su único recurso para sobrevivir fuera la fe. Porque no había nada más. O te resientes o tienes fe. O te resientes o tienes fe. Así es. ¿Sí? Porque Ya. mucha gente no se resiente, se pega a Dios, pero no busca por la fe lo de Dios. Ojo. Solamente espera que Dios le dé porque él lo buscó. Sí lo puede hacer Dios, por supuesto, pero eso lo logra cualquiera. Fe en que Dios me va a ayudar, esa es una cosa. Fe en que yo lo voy a lograr mediante el poder que Dios me da, es otra. Cosa. Es otra. Con esa conquista. Ese es el problema de la gente que no se... Hay gente que se hace se victimiza delante de Dios y busca al Dios milagrero llorándole a toda hora y Dios le da. Pero otros que dicen, ¿sabes qué, Señor? Me vas a dar, pero yo no me quedo con esta. Yo voy a lograr por fe otras cosas. Yo quiero ir más allá, el otro plano tuyo, el otro lugar tuyo, en el cual yo antes perseguía la bendición, ahora voy a ir al nivel donde la bendición me persigue a mí. Así es. Cuando la bendición es la que me persigue a mí. Que el Señor ya me está persiguiendo la bendición, creo que ya pasé el nivel de hacerme la víctima. Así es. Un nuevo nivel de fe. Y he pasado a otro nivel de fe. Fe. Ya no buscas, ya te buscan. Sí. Nivel de fe. Yo que sí. No, Entonces, ese es el precio que muchos no quieren pagar. Entonces, vemos a un Pedro inmaduro y después vemos a un Pedro valiente. Después de que vio a su maestro, a su mentor, a su Señor, a su Rey, a su Dios, morir, resucitar y dejarlo. Es decir, no está Jesús, ahora estoy yo. qué responsabilidad. Ajá. O sea, ya no está Jesús. Porque es el siguiente. Ahora o sea, me toca a mí, soy el legado. el legado. No soy Jesús, pero me toca a mí. Ya Jesús no está. Él vino a decirnos cómo no había otra forma. Porque primero tenía que venir a pagar con su muerte de cruz el precio por el pecado de los hombres para poder tener el derecho a ser discípulos. Sí. La gente a veces no entiende el trasfondo de todo lo que fue eso, no lo logran entender. Estamos metidos en la religiosidad, en los rituales, pero cuando tú te pones a meditar en eso, dices, wow, Señor, cómo no ayudarte, cómo no servirte, cómo no hacerlo, cómo no valorar mi servicio, cómo no valorar mi esencia, mi vida, cómo no sentirme un regalo para los hombres, pero es un regalo que va a ser pisoteado, maltratado y a veces limpiado y bien usado. ¿Cómo fue Jesús? Sí, también, a él, exacto. Que eres, sabes, y quieren que van a beber mi misma copa. ¿Están dispuestos? Sí. Entonces vienen procesos, vienen procesos. La idea sí es una. Yo sí creo que si el trabajo como mentor se hace bien, la siguiente generación la va a tener más fácil y mayor recompensa que el que empezó la obra. Sí es. Sí es. Bueno, tú decías algo, que Jesús le decía, no, van a ver esta copa conmigo, ¿no? Y me acordé, mi mente me llevó a cuando estaba en el jardín de Getsemaní y decía, Señor, ¿puedes pasar de mí esta copa? Hablando de la crucifixión. Ajá, ajá. ¿Y vas a ver esta copa conmigo? Sí, y todos fueron mártires. O sea, Jesús no pasó la copa y ellos tampoco. Ellos tampoco. Ellos tampoco. Sí, no. Sí, Sí, no, porque- no. Para que te des cuenta, pareciera que ni el mismo Jesús hubiera entendido o sabido que iba a ser tan difícil. sí. Y le dice a su padre, puedes pasar, es un término judío, es un dicho judío, dice, puedes pasar de mí esta copa, es decir, todos tienen que beber esta copa. ¿Será que yo puedo decir no quiero beber esta copa? ¿No habrá otro tipo de copa? ¿No habrá otro tipo de bebida? Y el padre le dice no. De hecho, ni siquiera le responde. Sí. Él entendió. No le responde. Entonces él dice, bueno, hágase como tú quieras. A veces es como Dios dice. Y entonces entramos en el tema de la voluntad de Dios. Pero en esencia el llamado tiene una pasión. De repente enloquece. Enloquece tanto que aún los de su casa lo tildan de loco. Y quiero utilizar la palabra enloquece porque es un apego poderoso que hace acerca de Dios. ¿Sí? Un apego impresionante que muchos no comprenden y creen que fue que te volviste un fanático. Y entonces yo digo, ¿pero qué tiene de malo ser fanático? O sea, ¿por qué la gente puede ser fanático de un artista como Maluma? O fanático de Shakira, ¿sí? Y no de Jesús.
y por Jesús dejar de ser fanático de otras cosas, porque Él es mi única fuente de fanatismo, entendiendo el fanatismo como una fidelidad a una marca, como una Sí. fidelidad a un personaje, Ujú. ¿verdad? Y yo le digo a la gente, pues Jesús fue tan fanático tuyo y es tan fanático tuyo que murió por ti. O sea, Él sí es un fanático, tan fanático que entendemos que es. A veces los fanáticos matan por su artista o por aquello que quieren defender, pero ellos mismos no serían capaces de morir. Sí. Matan, pero no mueren. Jesús murió porque es fanático de los humanos, fanático de la salvación, fanático de la vida eterna. Total, total, total. ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que ya tenemos bastante, ya como más o menos una hora, así que quiero despedirme de todos. Pastor, gracias por este espacio. No, muy gracias a ti. Muchas gracias. Qué grato poder compartir contigo. Sí, sí, fue muy lindo. Esperamos que esto que hablamos haya sacado algo para tu vida, haya sido de uso para ti. Si te gustó el capítulo, si aprendiste algo, te pido por favor valóranos en Spotify, síguenos, déjanos tus estrellitas. Si estás desde YouTube, los animo a que lo vean por YouTube. Nos puedes dejar tu like, tu comentario, o si quieres que hablemos de un tema en específico para otro capítulo, por favor, déjanoslo ahí en los comentarios, estaremos muy pendientes a leerlo. Nada más que decir, bendigo tu vida. Esperamos que esto haya sido de provecho para ti y nos vemos en el siguiente capítulo.